Ahí te estoy grabando. Bueno, chicos, hoy vamos a ver un poquito el tema de, estábamos hablando de las técnicas que hay para relevar información. Recordemos que cuando nosotros estamos en la etapa de relevamiento, la primera etapa, nosotros trabajamos con distintas técnicas. La técnica que vimos mucho en la clase pasada, que lo llegamos a ver ahí bien con Agustín, es la técnica de la entrevista. Entonces nosotros hablamos mucho de la entrevista, cosas que ustedes más o menos ya un poquito ya, de alguna forma ustedes ya algo estuvieron viendo previamente en otras áreas, digamos. Pero después de la entrevista viene otra técnica que se llama cuestionario. El cuestionario es lo mismo que la entrevista, trabaja con preguntas abiertas, trabaja con preguntas cerradas, para hacer un pequeño repasito de las preguntas para que Maxi también esté en tema. Las preguntas que vos podés hacer en una entrevista o en un cuestionario, Maxi, son preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas cerradas son aquellas que no te dan mucho margen de respuesta. ¿Es una cosa o la otra? O sea, yo te puedo preguntar a vos, por ejemplo, Maxi, ¿en qué año naciste? Y eso ya es una pregunta cerrada porque vos no me podés dar muchas alternativas o explicarme muchas cosas. O sea, yo te pregunto el año que vos naciste y vos me vas a decir qué año naciste. Sí, sí, digamos, una respuesta nomás hay, Una digamos. respuesta. O te puedo decir, por Sí. ejemplo, ¿en qué horario trabaja el comercio? Y bueno, vos me vas a decir, por ejemplo, vos sos dueño del comercio, me vas a decir trabajo de 8 a 12, o ahora con la pandemia horario corrido de 9 a 17, alguna de esas cosas me vas a decir, y ya es una pregunta cerrada. También yo te puedo hacer preguntas cerradas que involucren, por ejemplo, distintas cosas. Por ejemplo, te puedo preguntar, suponete, ¿qué le parece, que esto va a ser un tema para que hablemos después, qué te parece del 1 al 10 el uso del sistema actual? ¿Cómo responde el sistema actual? Del 1 al 10. Si yo te estoy preguntando eso, vos me estás respondiendo, por ejemplo, me parece un 8, ¿sí? Entonces, al decirme eso, ya también una pregunta cerrada. ¿Mm? Ahora, ¿qué diferencia hay con la pregunta abierta? La pregunta cerrada te implica que vos tengas bastante conocimiento de lo que vos estás preguntando. Si vos te vas a un sector, a un área, a un lugar donde vos no tenés mucho conocimiento del lugar, ni de cómo trabaja, ni del rubro, va a ser muy difícil para vos que vos hagas preguntas cerradas, porque vos siempre haces las preguntas en función de un objetivo, ¿sí? Entonces vos, por ejemplo, haces algo cerrado porque vos querés llegar a un objetivo, querés entender algo. O sea, si vos haces relevamiento para poder entender cómo trabaja la empresa, cómo trabaja el sistema que vos tenés que hacer. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando vos no tenés mucha idea, suponete que vos te tenés que ir a un consultorio, suponete, de una psicóloga. Ninguno de ustedes dos fue una psicóloga. Entonces va a ser medio difícil para ustedes saber cómo se maneja, cómo el tema de los turnos, qué trabaja. O sea, van a buscarle siempre un paralelismo, algo parecido a lo que ustedes conocen. Por ejemplo, si te da turno un médico, si te da turno un odontólogo, y van a tratar de buscarle a ver cómo más o menos, cuál es el parecido, como para ustedes poder ir preguntando cosas para ir entendiendo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí. Entonces, en este caso, cuando ustedes están haciendo muchos sistemitas del típico facturación y stock, medio que ustedes ya van a tener bastante aceitado ya qué cosas involucra lo que es el proceso de venta, lo que es el proceso, por ejemplo, de control de stock. Son cosas, digamos, que cuando ustedes estén haciendo mucho, van a ir cambiando los rubros, pero van a ser siempre similares lo que hacen. Van a tener proveedores, van a tener clientes. Entonces ustedes más o menos van a saber ya cómo ir preguntando en ese tipo de sistemas. Pero cuando se encuentren con sistemas nuevos, por ahí es más complicado. Y después tenemos las preguntas abiertas, Maxi. Sí, decime, Agustín. No, que también vimos los modelos de la entrevista, el modelo embudo, el modelo pirámide, el modelo Claro, gema, ¿puede ser? O joya, exactamente. algo así. Exactamente. Y ahí yo justamente le comento a Maxi sobre las preguntas abiertas, que son las preguntas que en este caso le dejan al entrevistado que exprese una opinión, que cuente cómo se hace algo, que cuente cómo se hace un proceso. Si yo, por ejemplo, Maxi, te digo, ¿qué solés hacer por la tarde?
Es una pregunta totalmente abierta, porque vos me podés decir, y miro tele toda la tarde, y listo. Como me puedo decir, y yo me levanto de la siesta, me preparo la merienda, me voy al patio, preparo unas cosas, me podés contar 500 cosas que hacer, ¿me entendés? O sea, es una pregunta abierta donde yo aprendo mucho, por ejemplo, en este caso, qué actividad vos haces por la tarde, por ejemplo. ¿Mm? Suponete que yo estoy haciendo una pregunta, por ejemplo, hay un sistema que ya se está usando, supóngase, vamos a lo práctico. Un sistema se está usando ya en el lugar que yo voy a hacer un nuevo sistema, pero ya están usando algo por computadora. Ustedes ven que algo están usando. Entonces una pregunta abierta que vos podrías hacer es, ¿qué problemas tiene el sistema actual? Eso le puedes preguntar a un empleado de mostrador, a alguien que está usando todo el día para vender. Y esa persona te va a empezar a contar. Eso es una pregunta abierta, porque él te puede contar como un problema, 2 problemas, 5 problemas, 10 problemas. ¿Me entienden? O sea, se pueden encontrar con esas circunstancias. Entonces, ¿para qué me sirven a mí las preguntas abiertas? Para darme, y esto le digo tanto para cuestionario como para entrevista, para darme calidad, para darme comprensión sobre un tema en especial. ¿Mm? Entender cómo trabaja algo, entender un proceso, entender algo, digamos, ¿no? El problema con las preguntas abiertas, comparación con las cerradas, es que es muy difícil analizarlas. Como analista, te lleva mucho más tiempo, te da comprensión, pero vos no podés hacer un cálculo, no podés medirlas. ¿Eh? Las preguntas cerradas tienen algo que vamos a ver ahora mismo, dentro de un ratito, que se llama escalas. Con las escalas vos medís las preguntas cerradas. En cambio, las preguntas abiertas vos no podés escalar, no podés medir, no podés decir esto es del 1 al 10 en un 5, no podés, no se puede. Pero te permite entender mejor un tema. Ahora, yo les quiero comentar sobre el tema de las escalas. Ustedes cuando tienen preguntas cerradas, tienen 2 tipos de escalas que se pueden utilizar. Una escala se llama nominal y otra escala se llama ordinal. ¿Sí? La escala nominal es la escala que te da nombres, por ejemplo. Yo te puedo hacer una pregunta, Agustín, en la cual te digo, contame, Agustín, ¿qué programas más utilizas? Los 3 programas que más utilizas. Es una pregunta cerrada que te estoy haciendo, en la cual vos me decís, por ejemplo, bueno, yo utilizo mucho el Word, utilizo el Excel y utilizo el Mozilla Firefox. Me decís esos 3 programas. ¿Sí? Entonces, ¿qué característica tiene, digamos, esta escala nominal? Vos me estás planteando nombres de cosas, pero no importancia. Bueno, me está diciendo, para mí es mucho más importante o tengo que dominar mucho más el Word que el Excel o mucho más el Word que el Mozilla. Bueno, vos me contás qué cosas más usás. ¿Sí? Eso a mí, ¿qué me permite, por ejemplo, yo como analista? Ver qué cosas vos solés usar para cuando hago mi nuevo sistema, tratar de hacer la interfaz lo más parecido a lo que vos estás acostumbrado a usar. ¿Me entendés cuál es el objetivo? Entonces, si vos trabajás mucho con Excel, y trabajás con columna, y trabajás con fila y esas cosas, yo te voy a tratar de armar algo parecido a eso. ¿Para qué? Para que para vos sea más fácil usarlo. ¿Me entienden? Bueno, entonces, esto es, digamos, una escala que se llama nominal y que no me representa a mí nada más que distintas cosas que pueden aparecer. Después yo tengo una escala ordinal, que es la escala de orden. Por ejemplo, la escala ordinal más conocida que hay es, por ejemplo, la temperatura. Vieron que la temperatura se mide en grados Celsius, por ejemplo. Nosotros sabemos que 0 grados para abajo es el punto de congelamiento y 100 grados es el punto de ebullición, ¿sí? Donde el agua, por ejemplo, entra en ebullición, supóngase a 100 grados. Bueno, eso es una escala. Y ustedes saben medir la escala. Si, por ejemplo, en la misma temperatura del aire, o sea, del ambiente, yo te digo, hace 10 grados, vos automáticamente sabés que hace frío. No hace falta pensar mucho, ya sabés que está haciendo frío. Si te digo, está haciendo 35 grados, está haciendo un calor de la gran 7. ¿Entendés? O sea, lo mismo para medir, por ejemplo, la temperatura ahora con el tema del coronavirus que estamos hablando. Si vos le medís la temperatura a una persona y tiene 38, 39, ya sabés que tiene fiebre.
Si la persona, por ejemplo, tiene 36, está bien. O sea, todo eso es medible, ¿sí? Lo mismo pasa con las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas se pueden armar en escalas que sean ordinales, o sea, que te den un orden y que aparte de ese orden puedan tener una valoración. Entonces, ustedes deben estar recontra acostumbrados en los teléfonos y todas esas cosas. Ahora hay algo que se llama encuesta de satisfacción. Constantemente están haciendo eso. Entonces, por ejemplo, te atiende un empleado de un negocio. Suponete vos comprás un celular. Te atiende un empleado de Claro, por ejemplo. Comprás un celular Claro. Y después te llaman por teléfono otra persona que no es el empleado y te dice, ¿qué tal fue la atención recibida el día tal a tal hora? ¿Fue mala, regular, buena, muy buena? ¿Ven? Y ahí esa persona que le está haciendo esa pregunta, telefónicamente muchas veces, le está armando a usted una escala ordinal, ¿me entienden? Le hace una pregunta cerrada, pero le da un orden, le da distintas posibilidades en las cuales ustedes van a elegir una. Van a decir, por ejemplo, fue muy buena, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, la vez pasada me fui, ¿sí? Sí, Agustín. Iba a decir que la mayoría de los programas que vos desinstalás siempre te envían a un feedback y ahí te ¿Viste? dicen cómo fue que lo usaste y te preguntan varias cosas técnicas también. Y Bueno, entonces ellos recaudan esa información. y se dan cuenta, por ejemplo, eso es una cosa que me pasó el otro día cuando desinstalé el Avast antivirus. Me tiró y se dan cuenta ustedes que usa una escala ordinal. O sea, que tiene un orden ahí. O sea, por ejemplo, vos te puedo decir, algunas cosas te pregunta por qué, por ejemplo, desinstaló. Que ahí te da mucha alternativa. Eso no es una escala esa sería una escala nominal. Porque te dice, desinstaló porque va a reinstalar la computadora, porque va a poner otro antivirus. O sea, no hay importancia ahí entre una cosa a otra, porque cualquiera de las razones hace que vos desinstales el antivirus. ¿Viste? Pero cuando vos tenés un orden, como te hacen una encuesta de satisfacción, vos eso podés medirlo tranquilamente con escalas. Y esas escalas, ahora me voy, pero entendieron bien cuál sería la idea de las escalas, digamos. Sí. Son preguntas cerradas que se pueden medir. Yo les voy a aclarar eso, les voy a mandar un materialcito como para que ustedes lo lean también, ¿no? Pero lo que les quería contar es que los cuestionarios que ustedes hacen tienen mucho de esto, tienen mucho de uso de escalas, de uso de preguntas abiertas, cerradas. Cuando hacen preguntas cerradas, se pueden medir a través de escalas, por ejemplo. Entonces, una cosa que yo le contaba el otro día a Agustín, Maxi, es que ustedes pueden tener algo que se llama estructuras. Cuando ustedes, por ejemplo, arman una entrevista, ustedes pueden empezar, por ejemplo, con preguntas abiertas, después seguir con preguntas intermedias y terminar con preguntas cerradas. Eso se llama, en una entrevista, usar una estructura de embudo, porque vos empezás con abierto y vas cerrando, entonces formas un embudo, ¿sí? Después tenés otra estructura que se llama estructura de pirámide. Empezás con preguntas cerradas y vas abriendo hasta que terminás con abiertas. Eso se llama pirámide. ¿En qué casos se utilizan este tipo de estructuras? Se utilizan en los casos que vos ya previamente charlaste, tuviste un contacto con el que va a ser tu entrevistado y viste la personalidad de la persona, ¿sí? Te diste cuenta si esta persona por ahí es comunicativa, es participativa. Hay gente que tiene miedo que un sistema nuevo le quite el trabajo, por ejemplo. Hay muchas circunstancias. ¿Vieron que allá en Japón, esto hace rato, ya de cuando ustedes son chicos, ya venía, allá se robotiza mucho? O sea, ocupan robot para todo. Ustedes sabían, porque, por ejemplo, las primeras empresas que trabajaron con robot fueron las automotrices. Porque el proceso de ensamblado de un auto, por ejemplo, tiene muchas cosas que un robot las podría hacer, ¿sí? O sea, hay montones de cosas que no necesita una persona que esté poniendo una partecita. Si vos tenés bien automatizado, ya un robot lo hace. ¿Y qué pasa? Mucha gente pierde el trabajo por esto. Gente que hacía ese trabajo manual anteriormente, deja de tener ese trabajo y un robot te puede hacer el trabajo de 5 personas. O sea, hay cierta realidad, digamos, en el temor que a veces tiene la gente de que cuando va a haber un sistema
cuando ustedes, como agente de cambio que son, traen algo nuevo, a ellos les pueda perjudicar o cambiar por lo menos lo que venían haciendo de una forma, ¿sí? Es muy común eso. Entonces, lo que yo les quiero contar con respecto a esto es que van a encontrarse con circunstancias en que la gente a veces va a ser poco participativa. Entonces, a esas personas, por ejemplo, Maxi, vos le haces una estructura pirámide. Empezá con preguntas cerradas, como que vos le obligás a meterse en la entrevista. Y una vez que la persona más o menos agarró confianza, ya pasaron 10 minutos, 15 minutos, vos ya empezás a tener un poquito más trato con esa persona, ya rompiste el hielo, ya empezás a meter tus preguntas abiertas y la persona va a tener un poquito más de participación en la forma de trabajar con vos. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, personas que están muy involucradas con algo. Suponete a alguien que está en la parte de producción y le gusta lo que hace. Por ejemplo, está a cargo, suponete de, no sé, ellos arman, por ejemplo, en un aserradero, toda la parte del deck, hace todo lo que sea deck. Entonces el tipo está contento con lo que hace. Y esa persona va a ser totalmente otra forma de trabajar con vos. O sea, va a ser participativa, te va a comunicar las cosas. Entonces esa persona a vos te conviene agarrarle con preguntas abiertas para sacarle el jugo, para aprovechar que ya te quiere contar cosas. Empezás con preguntas abiertas y después vas cerrando para tener un control de la entrevista. Porque si vos haces todo preguntas abiertas también, le das a una persona una idea como de inseguridad, como de que vos vas muy improvisado, no tenés idea de nada y todo le preguntás. En cambio, cuando vos ya le vas haciendo preguntas cerradas, es como que vos vas teniendo un control de la entrevista. Y bueno, lo que les quería decir con respecto entonces a esto, a las entrevistas, a las escalas, es que cuando lo llevamos a un cuestionario, nosotros en un cuestionario, la principal diferencia que hay entre un cuestionario y una entrevista es que el cuestionario nosotros no estamos presentes. ¿Sí? Piensen ustedes. Sí, Agustín. Iba a decir que la escala también, o sea, hay otro modelo que es el porcentaje. El porcentaje, Los sí. porcentajes también se utilizan mucho, por ejemplo, si el 90% de esas personas utilizan Word, Por o sea, ejemplo. tienen o sea, se familiarizan con Word y el Claro. 10% no, entonces mi sistema va a estar enfocado en la interfaz gráfica de Word, porque el Perfecto. 90% de las personas Perfecto. les gusta más Word. Ojo que a veces, Agustín, vos llegás a los porcentajes cuando haces muchos cuestionarios a muchas personas. Eso te permite a su vez generar un porcentaje. Suponete, ustedes son 10 alumnos. Suponete yo tuviera 10 alumnos. No son 2, sino son 10. Mi porcentaje ahí sería 100%, son los 10. De los cuales cada uno de ustedes sería un 10%. Pero eso yo lo calculo a ojo por la cantidad de alumnos. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, yo cuando, por ejemplo, te hago un cuestionario y a ustedes le pregunto, ¿cuál es el programa que más usan? Y de ustedes, 8 me dicen que usan el Word, por más que yo no ponga un porcentaje específicamente en el cuestionario, yo cuando mido eso y cuando veo esa respuesta, me doy cuenta que el 80% usa Word. ¿Me entienden? Porque 8 me está respondiendo que sí. Les digo así como una idea que nos planteamos los analistas. Entonces, lo que les quiero contar con respecto a la diferencia entre el cuestionario y la entrevista es que el cuestionario ustedes no están presentes. Entonces, tómense un cuestionario, por ejemplo, como una prueba. Yo les hago a ustedes, por ejemplo, una prueba de las unidades que vimos hasta ahora. Pero no les entrego yo, sino que las agarro y les mando en formato, por ejemplo, les mando por correo, o les mando a través de WhatsApp, les mando ahí y me voy, por ejemplo. No me quedo para responderles nada, sino que ustedes se ponen a hacer la prueba y después de un rato me reenvían a mí sus respuestas. Eso es un cuestionario. Esa prueba es un cuestionario, porque yo no estoy presente. Supónganse que ustedes ahora sí están en el IAES, ya se habilitaron las clases, pero yo no estoy yendo, por ejemplo. Supónganse que por alguna razón no estoy yendo, me fracturé la pierna, que sea lo que sea, y yo estoy con ustedes dándole las clases por Zoom. Y les mando la prueba y la que les reparte las pruebas a ustedes es Patricia Handor. También estamos en la misma, es como un cuestionario, ¿sí?
A ustedes mismos, el IAES le da un cuestionario para ver qué tal es un profesor, si le enseña bien, si le enseña mal, qué piensan ustedes. Eso ustedes ya están acostumbrados a los cuestionarios. La gran diferencia entre el cuestionario y la entrevista, como yo les reitero, es que ustedes no van a estar para explicar las cosas. Entonces, eso hace que el cuestionario de por sí, él solito, tenga que estar tan bien explicado. A veces ya es pesado cómo se explica cada pregunta antes de hacerse, pero es para que ustedes asegurarse que ustedes respondan correctamente, de que no entiendan otra cosa, ¿me entienden? Por eso los cuestionarios a veces son tan explicativos, digamos, de cómo, porque es la circunstancia de que ustedes no van a estar para responderlo, o sea, para ayudarle a responder a la persona. Ahora, ¿en qué caso se usa cuestionario? No va a ser muy común. ¿Por qué? Porque ustedes normalmente los sistemas que ustedes van a ser sistemas pequeños, sistemas locales. Entonces, no van a tener 20 personas. ¿Cuándo yo uso un cuestionario? Cuando yo tengo un montón de personas y digo, si tengo que hacer una entrevista a mis 10 alumnos, voy a tardar por cada entrevista 1 hora y necesito 10 horas mínimo, o sea, 3, 4 días como para armar todas esas entrevistas. Entonces, ¿qué hago? En vez de hacer una entrevista con cada uno, una entrevista de 1 hora, armo un buen cuestionario y la reparto a los 10. ¿Me entienden? O sea que cuando yo tengo mucha gente involucrada, hago un cuestionario. ¿En qué otro caso un cuestionario? Yo más o menos le adelanté a Agustín la clase pasada. Cuando yo, por ejemplo, tengo lugares distantes. Por ejemplo, Agustín está en Puerto Rico. Vos, Maxi, estás en Jardín América. Otro alumno está en Garuapé. Se me hace complicado moverme entre todos los lugares para ir haciendo entrevistas. Entonces, ¿qué hago? Le mando un cuestionario a cada uno. ¿Sí? En ese caso también, aunque no sea tanta gente, se justifica el uso de un cuestionario. Pero cuando ustedes tienen pocas personas involucradas en el sistema y le pueden ir haciendo las consultas en forma de entrevista personal, es preferible la entrevista, ¿me entienden? Bueno, ¿qué otra cosita, por ejemplo, les quiero decir que van a notar en el cuestionario con referencia, por ejemplo, al tipo de preguntas? Si ustedes en el cuestionario también arman con una estructura, que puede ser, por ejemplo, pirámide, embudo, eso también pueden armar. Pueden empezar con preguntas cerradas y seguir con preguntas abiertas. Las preguntas abiertas, ustedes tienen que darle un límite, chicos. Ustedes, si por ejemplo le dejan una pregunta abierta y le dejan una carilla entera, y bueno, ustedes se están exponiendo a que la persona le escriba una carilla entera por una pregunta. En cambio, si ustedes ponen una pregunta abierta y le dejan 4 renglones como máximo, la persona inconscientemente se va a tener que ajustar a poner lo más importante en esos 4 renglones. O por ahí usa 2. Pero ya ustedes ya están limitando el espacio que esa persona va a estar ocupando para responder esa pregunta abierta. ¿Me entienden? Esa es la forma en que ustedes limitan, digamos, la posibilidad de respuesta a una pregunta abierta en un cuestionario. Cuando ustedes hacen una pregunta cerrada, ustedes pueden hacer una pregunta cerrada y empezar a poner escalas. Yo les voy a mandar ejemplitos de escalas para la próxima, para complementar esta clase, le voy a poner ejemplitos de escalas, yo le voy a armar un texto, y ahí ustedes van a ver ejemplos de escalas que se usan en preguntas cerradas. A veces hay una cosa muy común cuando tenemos una escala ordinal, ustedes se pueden encontrar, por ejemplo, con escalas como las que yo le digo, bueno, muy bueno, malo, regular, o del 1 al 5, díganme, por ejemplo, ¿qué opinan? Pero lo importante que es cuando se usan escalas es que todas tengan la misma similitud. Ustedes no pueden, en un cuestionario, tienen que tener una lógica en la forma de poner sus escalas. Entonces, ¿qué les quiero decir con esta lógica? Que ustedes no pueden ponerle, la gente ya se va a acostumbrar, si ustedes ponen malo, regular, bueno. Malo, regular, bueno, ante distintas circunstancias, ¿no? Que para distintas preguntas, no pueden poner otras, para algunas respuestas, bueno, regular, malo, al revés, ¿me entienden? Porque ya le cambian la lógica a la persona. Entonces, supónganse que ustedes le dicen, ¿qué piensan de tal cosa del 1 al 10? ¿Sí? Ustedes ya van a analizar
que 10 es lo mejor y que 1 es lo peor, ¿me entienden? Automáticamente, por lógica. Pero si después, si del 1 al 10 ustedes le ponen como que lo peor fuera 10, en la lógica de ese cuestionario, ustedes están haciendo algo que está mal, ¿sí? Entonces, esa, digamos, esa lógica, esa concordancia, tiene que ir de pregunta a pregunta, siempre que usen escalas, ¿sí? Yo les voy a poner ejemplos también para que ustedes vean. Sí, útil. Iba a decir que, por ejemplo, un test de personalidad es siempre con preguntas cerradas. Y te ¿Viste? dice, de 10 a 1, selección. O sea, te hace preguntas generales, ¿viste? Como no te conoce, obviamente, Exactamente. y te dice que de todo eso, enumerame, digamos, cómo te sentís con esa pregunta. Claro. Y de ahí sacan un resultado, ¿no? Claro. Hoy por hoy hay o sea, ¿qué hacen las consultoras? Las consultoras, las empresas que son consultoras, testean información, relevan información, justo lo que estamos viendo nosotros ahora, y venden esa información. Por ejemplo, la campaña que hizo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se basó mucho en testeos que se hacían saber a través de qué cosa. Por ejemplo, se ocupó mucho el Facebook. Ellos testearon muchísimo las respuestas de la gente en función del Facebook, ¿sí? Fíjense ustedes que cuando ese hombre se postuló para presidente, un montón de personas se mataban de risa porque el tipo era una persona extravagante, así que nadie se hubiera, era un empresario, pero muy extravagante, nadie se hubiera imaginado que ese hombre iba a terminar siendo el presidente de los Estados Unidos. Y terminó siendo. Pero ocupó mucho las consultoras, ¿sí? Fue muy vivo en ese aspecto, ocupó muchísimo las consultoras, la información que le da la consultora. Entonces, ¿qué hacía el hombre en función de eso? Si las personas en Estados Unidos estaban cansadas de los inmigrantes, que los inmigrantes les sacaban trabajo y todo ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿no? Le doy un caso. Entonces el tipo decía, a partir de ahora los inmigrantes no van a ser la prioridad en este país, va a ser la prioridad la persona que nació en los Estados Unidos de América, por ejemplo. Entonces todo el mundo, qué bueno, pero porque el tipo ya había con una consultora testeado previamente esas reacciones, ¿me entienden? Y eso volteó la balanza muy a favor de él, o sea, contra todas las predicciones. Después si cumplió o no cumplió, bueno, o sea, un montón de cosas por ahí ni cumplió, pero dijo lo que la gente quería escuchar, ¿entienden? Y bueno, básicamente eso yo les quería contar con respecto al tema de la entrevista, la diferencia con el cuestionario. Por último, les cuento que un cuestionario, ¿cómo se entrega? ¿Cómo se puede entregar? Bueno, ustedes como analistas pueden disponer un punto de entrega al cuestionario. Supónganse que yo a ustedes les hago un cuestionario, trabajan en una empresa, por ejemplo, de construcciones, y son 10 personas. Bueno, yo le puedo decir que antes de irse, deje en administración, por ejemplo, en una cajita que voy a dejar preparada, ustedes ponen ahí, ¿sí? Esa es una forma, por ejemplo. También yo le puedo hacer, por ejemplo, un cuestionario en formato web, y ustedes me responden en un formulario web, y esa respuesta queda inmediatamente, me llega a mí. O sea, hay varias formas de asegurarme que las personas respondan a ese cuestionario. Lo importante es lograr la participación de las personas, ¿sí? Normalmente las personas cuando el formulario es, o cuando el cuestionario es anónimo, responden con menor miedo que cuando el formulario o el cuestionario tiene el nombre de la persona, ¿sí? Así que esa es otra cosa también que incide mucho. Y bueno, chicos, ¿tienen alguna consulta sobre lo que vimos? Yo les quería contar la diferencia entre cuestionario y entrevista. No, yo justo le quería decir que la mayoría, me incluyo yo, cuando desinstalamos un programa, yo siempre cierro el feedback, ¿viste? Sí. Yo no lo hago, digamos, Yo pero, también, yo tampoco lo hago. pero pienso que sí le sirve mucho. Claro que le sirve. Realmente le sirve, porque Lo que pasa la es que problemática que yo... hay un fenómeno que se está dando, Agustín, que es el bombardeo de encuestas. A todos nos está pasando que estamos podridos en la encuesta. Yo, por ejemplo, me voy, suponete, a tarjeta naranja. Me voy a tarjeta naranja, ¿no? Pago mi cuota de la tarjeta de naranja del mes. Pago los consumos que hice, pago. Después me llega a mi correo al otro día
¿qué tal fue la atención en tarjeta naranja? Para una cosa tan simple como haber ido a pagar la tarjeta. Y si de cada cosa te están preguntando, te llama alguien por teléfono y después te llama otra persona por teléfono, ¿qué tal fue el llamado telefónico y tal? Llega un momento que vos te cansás y no querés responder. Eso también es como que te saturan de tantas encuestas, ¿viste? Sobre todo... Claro, ahí en ese sentido, yo, por ejemplo, haría una encuesta general que englobe todo. Tipo, Claro. cómo te fue, o sea, todo ese embrollo, digamos, no Claro, ir preguntando cada rato claro, por cada servicio. claro, exactamente. Porque si no es como una cosa muy invasiva, ¿me entendés? Porque vos haces montones de cosas en tu día, ¿viste? Y si después de cada cosita que haces te están preguntando, ¿usted tiene Netflix? ¿Alguno de ustedes tiene Netflix? Yo, No. Bueno, les recomiendo después que miren o por ahí busquen en internet, hay un capítulo, hay una serie muy buena que se llama Black Mirror, ¿sí? Que te muestra cosas que ocurrirían en un futuro distópico, vamos a decir, o sea, un futuro que no ocurrió realmente, donde la tecnología ocupa un espacio importante. Por ejemplo, hay un capítulo que está muy bueno de Black Mirror, que después de cada conversación que vos tenías con una persona, es como que vos tenías unos lentes especiales o algo así, y vos le ponías si te gustó, si no te gustó. Es como que vos le das me gusta o no me gusta, tipo Facebook, ¿viste? A cada interacción que yo tenía. Es como que vos, por ejemplo, ahora me decís algo, Agustín, y yo te respondo, y ahí al toque pongo me gusta o no me gusta en lo que vos me preguntaste. Entonces, en función de lo que me gusta que vos ibas teniendo, iba siendo cada vez más popular, y cuando tenía poco me gusta era cada vez menos popular, y por ejemplo los más populares tenían acceso a comprarse tales casas o tales cosas. Ese capítulo de Black Mirror, después le va a pasar el nombre, está espectacular, porque te muestra algo Qué muy parecido feo a lo que está eso. pasando. ¿Entendés? Qué Es feo como eso que, porque es muy filtrado. claro, Porque y ahí te como que filtran mucho. mucha presión sobre las personas. Bueno, Eso chicos, por ahí es lo malo de eso que usted está diciendo de las encuestas aglomeradas que te filtran claro, demasiado. Y vos ¿qué decís? claro, O sea, no podés opinar libremente, digamos, claro, ¿ya? claro, claro, como que te llevan. Es una cosa que también tienen, por ejemplo, habíamos hablado en la clase pasada, Maxi, hay preguntas cerradas que vos podés decir sí o no, pero normalmente cuando decís no, te dicen por qué. Eso se llama pregunta de sondeo. Entonces, eh, ¿le gusta a Avast Antivirus? ¿Sí o no? Pero ellos quieren saber por qué no te gusta. Entonces, si vos le pones que sí, ya no te preguntan nada. Pero si le pones que no, te habilitan un cosito, un cuadrito donde vos le explicás por qué. ¿Viste? Y bueno, y ahí vos le La decís porque es muy lento, justificación. me deja pesada la máquina, lo que sea. ¿Me entendés? Pero es como que ellos quieren tener esa retroalimentación. Bueno, chicos, como les prometí, la clase no iba a ser muy larga, así que hasta acá no vamos a llegar por hoy. Vamos a tratar de mantener esta dinámica. ¿A ustedes les queda mejor jueves o viernes? Cuéntenme un poquito. ¿Qué prefieren? y depende nomás. Eh, yo no tengo problema. ¿Quieren que quedemos para el próximo viernes ya? Sí. ¿Les parece bien? ¿Está bien? Bueno, quedamos así entonces, chicos. Después yo, bueno, yo esta clase Bueno, la grabo, después mando algún otro material, pero bueno, vamos a ir manteniendo esta dinámica, ¿sí? bueno. Bueno, chicos, les deseo un buen fin de Que tengan semana. buen fin de semana. Que pasen muy bien. Gracias. Nos vemos. Cuídense, no se descuiden con el coronavirus. Chao, chao.